Hace cerca de 15 años, en un rincón tranquilo del bosque de Knapdale, en Escocia, algo aparentemente pequeño dio inicio a uno de los experimentos ecológicos más sorprendentes de las últimas décadas. Apenas 11 castores fueron reintroducidos en un río que ya no era el mismo desde hacía siglos. La especie estaba ausente de ese territorio desde hacía casi 400 años, y el panorama era de cursos de agua degradados, orillas erosionadas y un sistema que había perdido gran parte de su vitalidad natural. El plan, al principio, parecía modesto: observar, medir y entender si esos animales simplemente podrían adaptarse nuevamente al entorno. Lo que nadie preveía era que, en pocos años, los datos comenzarían a contar una historia que desafiaba décadas de ingeniería hidráulica. Cuando los especialistas comenzaron a analizar los registros de flujo y retención de agua, notaron algo que no encajaba en los modelos tradicionales. El volumen de agua retenido en el paisaje había aumentado drásticamente, llegando a alrededor de 60% más que antes de la llegada de los castores. Los picos de inundación, que antes avanzaban con fuerza y rapidez, pasaron a reducirse a la mitad. Era como si el propio río hubiera reaprendido a respirar. La pregunta que resonaba entre investigadores e ingenieros era inevitable: ¿cómo un grupo tan pequeño de animales logró realizar de forma silenciosa y eficiente lo que proyectos millonarios de control de inundaciones intentaban alcanzar desde hacía décadas? La respuesta no solo sorprendió a la comunidad científica, sino que abrió camino a una nueva forma de ver el manejo del agua, una que coloca a la naturaleza en el centro de las soluciones. Siglos atrás, los ríos escoceses tenían otro comportamiento. El agua serpenteaba por bosques densos, desacelerada por una red compleja de represas naturales construidas por castores. Estos animales no eran solo parte del ecosistema, eran agentes transformadores del paisaje. Sus presas creaban mosaicos de lagunas, pantanos y zonas inundadas que funcionaban como esponjas naturales, absorbiendo excesos y liberando agua gradualmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la caza intensa por sus pieles, carne y por el castorio, una sustancia valorada en la medicina tradicional y en la perfumería europea, llevó a la especie a la extinción local. A finales del siglo XVI, el último castor escocés desapareció, cerrando silenciosamente un ciclo ecológico que había moldeado el territorio durante milenios. La ausencia de estos ingenieros naturales no significó solo la pérdida de una especie carismática. Representó la retirada de una fuerza invisible que regulaba la dinámica del agua, fertilizaba el suelo y sostenía una biodiversidad impresionante. A lo largo de 4 siglos, la memoria de la presencia de los castores se fue borrando gradualmente. De las historias populares, de los registros cartográficos e incluso del lenguaje cotidiano. Lo que quedó fueron ríos más rectos, más rápidos y menos tolerantes a los extremos. Sin las presas naturales, los cursos de agua comenzaron a fluir con mayor velocidad, profundizando sus cauces y drenando áreas que antes permanecían húmedas durante buena parte del año. Zonas inundables desaparecieron, el agua dejó de expandirse por el valle y comenzó a correr directamente aguas abajo. El suelo, antes protegido por la humedad constante, quedó vulnerable a la erosión. Las orillas se desgastaron, los sedimentos fueron arrastrados y la fertilidad natural del terreno empezó a disminuir. Con el tiempo, los eventos de crecida se volvieron más intensos y destructivos, afectando pueblos y campos agrícolas con mayor frecuencia. En contraste, los periodos de sequía comenzaron a dejar el suelo reseco y endurecido, incapaz de retener suficiente humedad para sostener la vegetación. El antiguo bosque húmedo de Knapdale, que alguna vez fue un refugio vibrante de vida, se redujo a fragmentos aislados. Áreas pantanosas se secaron y con ellas desaparecieron aves acuáticas, insectos polinizadores y una exuberante variedad de plantas típicas de ambientes encharcados. Lo que antes era un ecosistema resiliente se volvió más frágil y predecible, y justamente por eso, más vulnerable. Generaciones crecieron sin ninguna referencia del impacto que un solo animal podía tener en la ingeniería natural de un río. La idea de que los castores moldeaban paisajes parecía una leyenda antigua, casi folclórica. En los mapas modernos, las líneas azules representaban cursos de agua rectilíneos, como si esa forma fuera definitiva e inmutable.
Pocos cuestionaban si esa configuración era realmente natural o solo el resultado de siglos de intervención humana y ausencia ecológica. La mayoría empezó a ver las inundaciones y sequías como fatalidades inevitables, parte del carácter rígido de los ríos. Sin embargo, a finales del siglo XX, un pequeño grupo de investigadores comenzó a sospechar que algo esencial se había perdido. Historiadores revisaron documentos antiguos, ecólogos analizaron registros de suelo y vegetación. Hidrólogos compararon datos contemporáneos con descripciones históricas. Poco a poco, surgió la hipótesis de que la extinción del castor había desencadenado una reacción en cadena, alterando profundamente la capacidad del paisaje para absorber impactos climáticos. La pregunta dejó de ser solo científica y se volvió estratégica. ¿Sería posible restaurar parte de esa resiliencia perdida? En mayo de 2009, la respuesta comenzó a tomar forma. 11 castores provenientes de Noruega llegaron al bosque de Knapdale bajo un estricto protocolo sanitario. Antes de ser liberados, pasaron por semanas de cuarentena, monitoreados para garantizar que estuvieran sanos y aptos para enfrentar el nuevo entorno. Luego, fueron liberados en 3 lagos interconectados por arroyos sinuosos. El proyecto fue llevado a cabo por instituciones de conservación reconocidas, con supervisión independiente para asegurar transparencia y rigor científico. Nada se hizo de manera improvisada. Sensores de presión y medidores de caudal fueron instalados a lo largo de los cursos de agua. Estudios de línea base registraron parámetros de calidad del agua, composición química, presencia de insectos acuáticos, densidad de peces y estado de la vegetación. Parcelas de estudio fueron delimitadas, árboles catalogados, invertebrados recolectados manualmente para un análisis detallado. El objetivo era crear un retrato preciso del antes, para que cualquier cambio pudiera atribuirse con claridad a la acción de los castores. Equipos de campo recorrían senderos mapeados, registrando cada detalle del sotobosque. Cámaras automáticas captaban las primeras incursiones nocturnas de los animales en su nuevo territorio. Paralelamente, se organizaban reuniones comunitarias para dialogar con agricultores y propietarios de tierras. Existían preocupaciones legítimas. ¿Podrían inundarse áreas? ¿Se derribarían árboles? El proyecto fue estructurado como una prueba de 5 años, con la posibilidad de retirar a los animales si los impactos eran negativos. Cada presa construida, cada alteración en el flujo del agua, era documentada con precisión. Cuando los castores comenzaron a trabajar, la transformación fue gradual, casi imperceptible para quien observaba desde lejos. En una mañana húmeda, un guardabosques encontró la primera presa firmemente encajada entre raíces de alisos. Ramas entrelazadas con lodo formaban una estructura sorprendentemente resistente, capaz de desacelerar la corriente. Por la noche, los animales derribaban pequeños árboles con eficiencia y transportaban los troncos para reforzar sus construcciones. Año tras año, nuevas presas surgían, 3 en la primera primavera, luego 5, después más de una docena. Algunas simples, otras lo suficientemente robustas como para crear pequeñas cascadas. Detrás de ellas, el agua se extendía, infiltrándose en el suelo, rehidratando musgos y hojas acumuladas. Depresiones antes secas comenzaron a retener agua nuevamente. Plantas típicas de zonas húmedas reaparecieron, seguidas por anfibios, insectos y aves. Ciervos dejaban huellas en el lodo recién formado donde antes había polvo. No todas las estructuras resistían las tormentas. Pero incluso cuando una presa cedía, los castores regresaban y reconstruían, a menudo de manera aún más sólida. El valle comenzó a perder sus líneas rígidas. Lo que antes era un solo canal rectilíneo se transformó en una red compleja de lagunas interconectadas, canales secundarios y zonas inundadas temporales. El cambio no ocurrió de forma abrupta, sino mediante un trabajo constante y metódico. Noche tras noche, los registros de campo se acumulaban con descripciones detalladas, nuevos canales laterales inundados, crecimiento vigoroso de abedules jóvenes, aumento en la diversidad de insectos acuáticos. El paisaje recuperaba capas de complejidad, y aunque gráficos, mediciones y modelos matemáticos confirmarían la magnitud de esa transformación, lo que ya era evidente para quien caminaba por Knapdale era que el río había recuperado algo esencial: su capacidad de desacelerar, absorber y sostener vida.
En ese momento, la prueba más convincente no estaba solo en las hojas de cálculo o en los informes técnicos, sino impresa en el propio terreno. El río parecía reaprender, lentamente, una nueva manera de moverse. Al alcanzar el 5º año de monitoreo continuo, los datos mostrados en las pantallas de los hidrólogos comenzaron a contradecir todo lo que los modelos matemáticos predecían. El agua permanecía en el paisaje durante mucho más tiempo de lo que cualquier simulación había estimado. Lo que antes fluía rápidamente, ahora era retenido, distribuido y absorbido. Más de 100 presas construidas por castores, algunas superando los 30 metros de longitud, comenzaron a alinearse a lo largo del valle de Knapdale como escalones naturales, reorganizando por completo la dinámica del flujo. Cada estructura funcionaba como un amortiguador ecológico. En lugar de permitir que el río avanzara con toda su fuerza después de lluvias intensas, estas barreras naturales reducían la velocidad de la corriente y extendían el agua lateralmente por la llanura de inundación. Sensores de presión y medidores de caudal registraron un resultado sorprendente. En ciertos tramos, la retención hídrica aumentó hasta en 60%. Pueblos ubicados aguas abajo, que antes se preparaban para crecidas repentinas cada vez que una tormenta se acercaba. Los picos de inundación eran menos agresivos. Durante eventos de lluvia intensa, la reducción del volumen máximo de flujo variaba entre 30% y 60%. El principal hidrólogo involucrado en el estudio revisó repetidamente los registros digitales. Incrédulo, los modelos computacionales tradicionales no lograban replicar lo que estaba ocurriendo en la práctica. Los castores construían, el río desaceleraba y las inundaciones simplemente dejaban de alcanzar la misma intensidad. Profesionales acostumbrados a diseñar diques de concreto y canales artificiales, comenzaron a analizar esquemas de ramas, troncos y lodo compactado. Era una inversión de perspectiva. La ingeniería natural demostraba una eficiencia que desafiaba décadas de infraestructura convencional. Lo más impresionante es que el impacto no se limitaba a un solo punto del curso de agua. Las presas crearon una secuencia interconectada de pequeños reservorios. Cada uno almacenaba agua temporalmente y la liberaba de manera gradual, formando un efecto en cadena. Cuando la lluvia caía, el primer embalse absorbía parte de la fuerza, el excedente seguía hacia el siguiente, y así sucesivamente. La energía del agua se disipaba paso a paso. En lugar de concentrar volumen y velocidad en un solo pulso destructivo, el sistema distribuía el impacto a lo largo del valle. Equipos de campo observaron que el agua dejó de correr directamente hacia el lago principal. Comenzó a infiltrarse lateralmente en el suelo, elevando el nivel del manto freático y reactivando canales secundarios que habían estado secos durante generaciones. Sedimentos que antes eran arrastrados río abajo empezaron a depositarse detrás de las presas, mejorando la calidad del agua aguas abajo. El fondo del valle, que antes era estrecho y definido, se transformó en una amplia zona húmeda con suelo saturado y vegetación adaptada a la nueva condición. Incluso en periodos de sequía, los charcos persistían y el flujo base del río se mantenía más estable. Los datos revelaban un patrón de resiliencia que ningún manual técnico había anticipado. Entre las preocupaciones iniciales de los investigadores, una destacaba: la migración del salmón. Existía el temor de que las nuevas barreras impidieran el desplazamiento de estos peces. Sin embargo, las observaciones mostraron un escenario distinto. La mayoría de las presas estaba ubicada en afluentes menores, no en los principales corredores migratorios. Los salmones juveniles encontraron refugio en las aguas más frías y lentas, formadas detrás de las estructuras, donde podían crecer con menor riesgo de depredadores y mayor disponibilidad de alimento. Durante lluvias intensas, muchas presas se volvían parcialmente franqueables o eran temporalmente abiertas, permitiendo el paso de los adultos. Los levantamientos indicaron la presencia de juveniles en áreas donde desde hacía años no se registraba actividad significativa. Para los ingenieros, la lección fue clara y al mismo tiempo desafiante. Los castores habían creado un sistema dinámico, autosustentable y capaz de ajustarse a las variaciones estacionales. A diferencia de estructuras fijas, que requieren mantenimiento constante y altos costos, las presas naturales eran reparadas por los propios animales siempre que era necesario. Lo que antes parecía un dato imposible se convirtió en un nuevo punto de referencia. La naturaleza demostraba en tiempo real su capacidad para diseñar soluciones funcionales. En noviembre de 2016, el gobierno escocés anunció que los castores podrían
permanecer. El experimento de Knapdale había producido resultados demasiado consistentes como para ser ignorados. Sin embargo, la decisión no se basaba solo en cifras científicas. Se trataba de conciliar la restauración ecológica con la realidad práctica de la agricultura y la gestión de tierras. Para ambientalistas y operadores de turismo local, la permanencia de los castores representaba un reconocimiento histórico. Para agricultores cuyas propiedades colindaban con nuevas zonas inundadas, surgían preocupaciones legítimas. Un productor rural a orillas del río Tai observaba parte de su pastizal inferior permanecer saturado por tercera primavera consecutiva. Se crearon programas de compensación, indemnizaciones por pérdidas agrícolas, subsidios para protección de árboles, apoyo financiero para la instalación de dispositivos que regulan el nivel del agua en las presas. Aún así, muchos consideraban los procesos burocráticos complejos y lentos. En algunas regiones, donde los castores se habían expandido sin autorización inicial, los conflictos se intensificaron. Propietarios presionaban por control poblacional, mientras autoridades buscaban soluciones equilibradas. Representantes del gobierno presentaron un nuevo modelo de gestión. La especie volvió a ser oficialmente reconocida como nativa, con protección legal ampliada a partir de 2019. Las licencias para control letal comenzaron a otorgarse solo como último recurso, cuando todas las alternativas de mitigación se hubieran agotado. La propuesta central era encontrar un punto de equilibrio, conservar los beneficios ambientales sin comprometer actividades productivas esenciales. Estudios hidrológicos indicaban que las presas podrían reducir picos de inundación aguas abajo hasta en 60%, un potencial que, si se aplicara en diversas cuencas, podría representar un ahorro significativo comparado con la construcción de nuevas estructuras de concreto. Aún así, informes oficiales evitaron asignar un valor financiero definitivo al experimento. Los beneficios ecológicos eran evidentes, pero los costos sociales y operativos también debían considerarse. Mientras en Knapdale la población crecía de forma controlada, en otras áreas la expansión fue más compleja, marcada por negociaciones constantes. La discusión dejó de ser si los castores transformaban ríos, eso ya estaba comprobado, y pasó a ser cómo administrar esa transformación de manera estratégica. El impacto cruzó fronteras. En Inglaterra, el proyecto del río Otter siguió un enfoque similar: monitoreo riguroso, diálogo con comunidades locales y decisiones basadas en evidencia. Después de 5 años, los resultados reflejaron lo que ya se había observado en Escocia: reducción de inundaciones, mejora en la calidad del agua, recuperación de hábitats y aumento de la biodiversidad. El gobierno británico autorizó la permanencia de los animales y nuevas iniciativas comenzaron a surgir. Gales también empezó a evaluar introducciones controladas, mientras políticas públicas incorporaban la gestión natural de inundaciones a las estrategias de adaptación climática. Al mismo tiempo, quedó claro que el trabajo de los castores tiene límites. Sus beneficios son más evidentes en arroyos de pequeño y mediano tamaño, donde el agua puede desacelerarse y distribuirse sin causar impactos indeseados. Grandes ríos, zonas urbanizadas o planicies agrícolas intensivas requieren análisis específicos y ajustes cuidadosos. Gestores experimentados destacan que cada lugar tiene características propias. En algunos casos, se instalan dispositivos reguladores de flujo. En otros, se cercan árboles vulnerables o se reubican individuos cuando los conflictos no encuentran solución. Los castores comenzaron a verse como parte de un conjunto de herramientas dentro de la planificación ambiental moderna, integrados a metas de calidad del agua, control de inundaciones y recuperación de la biodiversidad. Con el avance del cambio climático y el aumento de eventos extremos, la discusión dejó de ser si estos animales pueden contribuir. La cuestión ahora implica dónde, cómo y bajo qué condiciones esta colaboración es más eficaz. La historia, iniciada con apenas 11 castores tras 4 siglos de ausencia, evolucionó en un caso emblemático de restauración ecológica basada en evidencia científica sólida. En pocos años, más de 100 presas modificaron el paisaje monitoreado, elevando la retención hídrica hasta en 60% y reduciendo significativamente los picos de inundación. Resultados que superaron previsiones técnicas y demostraron beneficios simultáneos para la gestión del agua, la biodiversidad y la adaptación climática. A pesar de ello, los debates económicos continúan, especialmente en regiones agrícolas como Tayside. Hoy, la reintroducción de castores en el Reino Unido
influye en políticas públicas y redefine estrategias de manejo ambiental. La evidencia de Knapdale muestra que, cuando los procesos naturales reciben espacio y seguimiento adecuado, pueden competir y en ciertos contextos superar soluciones puramente estructurales. Después de siglos de ausencia, los castores no solo remodelaron ríos, desafiaron conceptos profundamente arraigados sobre cómo restauramos y administramos nuestros paisajes